Saludos amigos, saludos, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en este conversatorio horizontal, transparente, objetivo, que usted puede extenderlo durante todo el día, dependiendo de usted se encuentre en el globo terráqueo. Estamos, como siempre, originando en Santo Domingo, República Dominicana, por el canal 19 Cinevisión, en todas sus plataformas, cinevision.com. Estamos con Cinevisión Digital y estamos también al mismo tiempo en el canal del Sol, canal 6, también con sus plataformas, canal del Sol.com y en Facebook Live, Andrés Matos y Periodismo y Sociedad TV. Como siempre, tratamos de airear los temas de actualidad que le impactan a usted como individuo, como familia, con la ayuda de Dios, siempre con la guía de nuestro Señor, que es quien nos da la vida y nos da la esperanza siempre. Hoy, como siempre, tenemos programas interesantes y vamos a decirles que estamos transmitiendo también por la Onda TV. Estamos transmitiendo también por KDM, el canal 74, y una red de cables en todo el país. Me llamaron anoche de Nagua, que lo estaban retransmitiendo a las 8 de la noche, el programa de ayer. Entonces el doctor Alfredo Polanco pues estaba orientando a gente de allá que le gustó y me llamaron querían hacerle preguntas al doctor Polanco. Eso será para cuando él vuelva el lunes. Tenemos dos preguntas que nos hicieron de Nagua ayer. En Puerto Plata también estamos transmitiéndonos por el canal 10, que es un canal que transmite toda la parte del Cibao. Interesante esa parte. Y en el sur a través de San Juan y nuestro amigo Jimmy. Allá. Buenos días, Gregorio. Jimmy Duval. El líder de la comunicación del sur. Una persona muy activa, Jimmy Duval. Muy activa. Buenos días, Licho. Buenos días. Tenemos un nuevo compromiso hoy de traerles informaciones y como te habías anunciado ayer, pues tenemos visita en la casa, ¿verdad? Y no una cualquier visita. Así es que yo pienso que tenemos muchas cosas. Vamos a una pausa. Tenemos con nosotros presente al doctor Pelegrín Castillo. Con Pelegrín vamos a hablar de todo. Es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro colega. Tenemos tantas cosas juntos, Pelegrín. Lo único que no nos hemos juntado es en un partido juntos. Pero el futuro dirá. Vamos a una pausa, Gregory. Venimos entonces ya con la entrevista con Pelegrín Castillo, que es nuestro invitado estelar de hoy. Bueno, regresamos con ustedes y con nuestro invitado. Yo quiero comenzar brevemente esta entrevista. Primero, saludos, Pelegrín. Bienvenido y gracias. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes dos. Gracias, Licho, por la invitación. Muy contento de ver a Gregory aquí. Y un saludo al público de este espacio por el Periodismo y Sociedad en TV. Gracias. Pelegrín, recientemente nos encontramos en la puesta en circulación de un libro que se llama Choque de Potencias en el Caribe, en el Gran Caribe. Una obra, tuvo una buena presencia, una ecléctica presencia, si se quiere. Estuvo el presidente Leonel Fernández ahí, y una serie estuvo el presidente del Tribunal Constitucional, y una serie de don Andrés Bautista estuvo por ahí, y muchos amigos de Pelegrín
que aquilatan bien lo que es la producción en términos intelectual de Pelegrín. ¿Esta obra de qué se trata, Pelegrín? Mira, esta obra, Licho, es un esfuerzo para hacer que los políticos dominicanos y los políticos de la región, porque no solamente está pensada para los dominicanos, sino para la región Gran Caribe, tomemos conciencia de que es una zona especial, geopolíticamente hablando, de alta seguridad, y que cuando potencias extracontinentales han querido venir a la zona a retar a la potencia dominante, que es dominante en el continente, o era dominante en el continente y en el mundo, esta zona se convierte en un escenario de conflicto. Todos los países pequeños, si no tenemos esa conciencia, pagamos muchas veces las consecuencias. Si sus clases dirigentes no actúan con mucho cuidado, pagamos las consecuencias de esos conflictos de las grandes potencias. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra región, en nuestro continente, tienen que ver fundamentalmente con esas pugnas geoestratégicas que se dan. Ahí el enfoque general del libro es ese. ¿Hay un interés económico, militar, de estrategia de seguridad? Mira, desde que Estados Unidos derrotó a España en la guerra de 1898, que España dejó de ser imperio, y aún antes, ya Estados Unidos venía en una política de sacar a los europeos de la región Gran Caribe, porque habían estado penetrando con la flexibilidad de Estados Unidos en sus políticas hacia la región, en lo que tiene que ver con la aplicación de la famosa doctrina Monroe. América para los americanos. Los norteamericanos tenían un acuerdo con los ingleses en Nicaragua para construir un canal interoceánico por Nicaragua. Originalmente. Y cambiaron el enfoque y se fueron a Panamá cuando la compañía francesa quebró. Y los norteamericanos entendieron que tenía más sentido continuar la obra que habían empezado los franceses. Y ahí viene el choque con Colombia y la independencia de Panamá, porque Estados Unidos apoya entonces la secesión, la independencia de Panamá, después que el Congreso colombiano rehusó aprobar las propuestas norteamericanas. Hay que decir que hasta esa fecha Panamá era una provincia de Colombia. Una provincia de Colombia. Entonces, a partir de ahí, la zona queda impactada por esa realidad geopolítica de un canal interoceánico que conecta la costa este y oeste de Estados Unidos. O sea, para Estados Unidos el tema era de alta seguridad nacional, que ese canal estuviera debidamente protegido. Pero las potencias retadoras de Estados Unidos, porque ya Estados Unidos aparecía en el mundo como una potencia emergente, había derrotado a España, quisieron venir al Caribe, donde había posesiones de Francia, de Holanda, de Inglaterra, hasta Dinamarca en un tiempo llegó a tener territorio. Entonces vinieron al Gran Caribe a cobrar deudas de sus ciudadanos. Y vino una armada europea, donde estaban los ingleses y los alemanes. Y eso hace que Estados Unidos reformule la doctrina Monroe y proclame que se convierte en la policía financiera de la zona, en el control financiero de la zona, para que el tema de la deuda no fuera usado por los europeos como pretexto, como motivo para intervenir en la región. Correcto. Entonces, nosotros fuimos los primeros que pagamos la consecuencia
de esa pugna de las potencias, que Estados Unidos se la llevó después del diferendo, se la llevó a Washington, allá llegaron unos acuerdos. Ahí empezó el primer choque, el primer escenario de choque de potencia. Estamos hablando de la intervención de la aduana, estamos hablando de la eso fue intervención cuando del la 16. flota europea bloqueó los puertos venezolanos de Puerto Cabello y La Guaira, y le exigió al gobierno venezolano el pago manu militari de unas deudas que los venezolanos cuestionaban. Ahí fue el periodo donde se afirmó la doctrina Drago, la doctrina Calvo, que son doctrinas de derecho internacional panamericano. Pero el punto culminante de esas tensiones, porque todo el periodo de intervención tenía mucho que ver con esas tensiones, la intervención en Haití, la intervención aquí, todo eso estuvo, su punto culminante fue cuando Alemania decidió ya en la guerra proponerle a México, al presidente Carranza, un pacto secreto de guerra para devolverle a México eventualmente, si México aceptaba, los territorios que Estados Unidos había conquistado en la guerra de 1846, en la década de los 40. Que era una gran franja del sur de Millones Estados Unidos. de kilómetros. Texas está ahí. Óyeme, está Arizona, Nuevo Arizona, México. está Nuevo México. Esa fue una propuesta. Inclusive parte de California. Esa fue una propuesta formal alemana. Incluso Alemania fue más lejos. Trató de que los alemanes, los mexicanos, le hizo la propuesta al gobierno mexicano, convencieran a los japoneses de cambiar de bando con la promesa de que si se unían al esfuerzo de guerra, Japón estaba sobre todo en Asia, en China, aliado a las potencias occidentales que estaban peleando con Alemania. Entonces Alemania quería sacar a Rusia de la guerra y quería que Japón cambiara de bando. Oigan, y le propusieron a los japoneses, formalmente lo hicieron los alemanes directamente, y también se lo propusieron a México, para que California, la oferta era que si Japón daba ese paso, California pasaba a ser entonces territorio japonés. Oigan, ese fue el juego con el que jugaban el con juego de destino. poderes. ¿Por qué? ¿Cómo se descubre? Bueno, un telegrama cifrado, la inteligencia naval británica lo descubre, y montan un operativo de falsa bandera para que no se supiera que era la inteligencia británica que estaba espiando a los norteamericanos. Entonces montaron el operativo para que supuestamente el documento apareciera como descubierto en Ciudad México. Y esas situaciones de espionaje a esos niveles, Pelegrín, ¿se mantienen hoy día? No, fíjate, claro que sí. Seguro, más fuerte todavía, ahora es más fuerte. Porque la tecnología ahora... ahora con la tecnología, ahora es más sutil. Más ciberinteligencia. Y más eficaz. Ciberseguridad. No. Entonces ese fue el primer choque. Lo que lleva a Estados Unidos a la guerra es precisamente eso, ¿no? El hundimiento de Lusitania precedió eso, pero en realidad el presidente Wilson ya ahí tenía una prueba y la confesión del ministro Zimmerman, que fue el que envió el telegrama, que admitió que sí, que el telegrama era cierto. Pero Pelegrín, toda esa estructura... Hubo dos choques siguientes en la Guerra Fría, porque en la Segunda Guerra todo el continente, como Estados Unidos fue agredido en Pearl Harbor, todo el continente, en mayor o menor medida, apoyó a Estados Unidos. Se alió a él. Pero en la Guerra Fría la cosa cambió. Entonces se produjeron dos choques fundamentales. El choque en Cuba, que nos lleva al momento más peligroso de la Guerra Fría, y ahí está explicado. Con los misiles.
la crisis de los misiles, que tiene que ver mucho con el fracaso de la invasión de Bahía de Cochino. Porque los rusos en realidad nunca hubieran hecho esa jugada tan arriesgada si no hubieran percibido un Estados Unidos ambivalente, confuso, desorientado, que era capaz de apoyar una operación y abandonarla. Entonces, una operación como de Mozalbetes. ¿no? Y inmediatamente abandonaron la operación y los rusos, que son gente que juegan con otro criterio, entendieron, como entendieron ahora que la salida de Afganistán era el fin de la OTAN. Sí. Y parte del conflicto de Ucrania, en buena medida, se activó por las demostraciones de debilidad, de desavenencia, de conflictos internos que tenían los aliados. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. Ese fue el primer conflicto. Y creer que Rusia había perdido poder. Nosotros pagamos el precio. Aquí, por ejemplo, el derrocamiento de Bosch, la misma intervención en Santo Domingo, lo explica el senador Fulbright, no se hubiera dado si no era en el contexto de ese conflicto. O sea, nosotros fuimos víctimas. Nosotros pagamos las consecuencias, porque Estados Unidos quiso demostrar en Santo Domingo Seguro. que no iba a haber otra Cuba. El triunfo de Fidel Castro fue determinante Que ellos aceptaron la revolución como un hecho consumado, pero que no iba a haber otra Cuba. Y donde vinieron a demostrar eso fue aquí. Eso es en ese aspecto, en ese punto y en ese momento. Ahora bien, Pelegrín, Sí. respecto a tu libro, que desconocía, parece que yo no estaba acá en el país cuando lo pusiste en circulación, choque de potencias en el Gran Caribe a través del tiempo para República Dominicana. ¿Cuál ha sido el resumen, el resultado para nosotros, Bueno, positivo o negativo, producto de esa incidencia de las potencias? Mira, lo que tenemos que ver es que en de las 4 ocasiones, porque la cuarta es la que se está dando ahora, que es más compleja. Pues con la inclusión de China y la Pues, situación de Ucrania. China, Rusia, Irán, que están aquí en la región. Sí. Y con un impacto económico que trasciende mucho más en lo militar. Y en lo una estratégico. Turquía también que está aquí en la región. Que eso antes no había Interesante ese tema, luego ahorita lo tocas. Pero Eso dime nunca se de ve. la pregunta que te hice. Mira, en las 2 ocasiones iniciales, Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, el conflicto de Cuba, los políticos dominicanos, que hacemos política, como dice Federico Enrique, mirándonos el ombligo, sin ver lo que pasa alrededor, Sí, es verdad. pagamos las consecuencias porque eso terminó en intervenciones, en pérdida de soberanía, y eso nunca es bueno. Eso nunca es bueno. República Dominicana pagó un precio enorme precisamente por esas pugnas. El tercer momento no lo pagamos nosotros, pero lo pagó Centroamérica. Todavía Centroamérica no se recupera del periodo de las guerras civiles. Óyeme, Centroamérica se desangró. Hubo miles y miles de muertos, decenas de miles de muertos. Y esa región pagó un precio muy alto. Todavía sigue siendo... Todavía se notan las heridas del conflicto que tenía bases endógenas, porque no podemos decir que fue que lo trajeron de fuera, no. Estalló el conflicto interno, la revolución sandinista fue el primer gran momento, pero en un momento dado los rusos decidieron jugar una política de cerco y contracerco. Si los norteamericanos apoyaban a los mujahidines en Afganistán, ellos iban a apoyar las revoluciones en Centroamérica. Y el pronóstico del estratega francés Alexandre de Marange, que se lo hizo a Reagan, era que había que parar esas revoluciones, porque aunque Centroamérica no era per se un peligro para Estados Unidos, sí existía el riesgo de propagación de esa revolución a México.
y que México, dominado por un régimen hostil a los Estados Unidos, con las cuentas históricas pendientes, sí podía plantearle un riesgo de seguridad nacional a los Estados Unidos. Eso ahora mismo, de otra forma, en cierta manera está planteado. Fíjense que todos los movimientos organizados que van hacia la frontera de Estados Unidos, porque esas caravanas no son espontáneas, eso es parte de la guerra híbrida, el uso de las caravanas migratorias de cientos de miles, decenas de miles de personas, eso es parte de la guerra híbrida. Seguro. Y estimuladas. Claro, estimulada y organizada. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el cuarto choque. El cuarto choque es más complicado, porque Estados Unidos en realidad se fugó al mundo, y ahí yo lo explico, después de la caída de la Unión Soviética, presa de una utopía. El mundo ha estado dominado por tres grandes utopías. En la primera etapa, la utopía comunista, unificar al mundo alrededor del ideal comunista que iba a dar nacimiento a un hombre nuevo, a un mundo sin clase, donde el proletariado, los trabajadores iban a dominar en todas partes del mundo. Esa era la visión inicial. Pero con una base fundamental, porque estaba China y estaba Rusia. No, estaba Rusia primero. Lo que poca gente sabe es que la toma del poder de los bolcheviques en Rusia tuvo el apoyo fundamental del alto mando alemán. Correcto. Porque fue una jugada, desde el punto de vista militar, en la guerra. Y la Primera Guerra Mundial. Ellos apoyaron que Lenin tomara el poder en Rusia a través de un golpe de Estado revolucionario. Y como ya Rusia estaba en revolución, fue fácil que tomara el control del Estado más grande con la segunda población del mundo después de China en ese momento. Segunda o tercera, porque la India... debió ser tercera. Sigue siendo la tercera. Entonces, ahí eso le da un giro a la historia universal. Óyeme, a la historia universal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, y eso, yo le dedico mucha atención a esa reflexión, ahora estamos en un periodo de otro tipo de guerra. La primera guerra fue una guerra de segunda generación. La segunda guerra fue una guerra de tercera generación. En la Guerra Fría empezaron a gestarse las bases de la guerra híbrida. Has mencionado guerra híbrida en varias ocasiones. Sí. ¿Qué es guerra híbrida? Mira, la guerra híbrida es una guerra que supera todas las otras técnicas de guerra. Está muy influida por la visión oriental, por la experiencia de las guerras en Asia, en Corea, en Vietnam, en Afganistán. Occidente sacó lecciones de esas experiencias. Y propiamente la guerra híbrida es una guerra que recurre a muchos medios, que son medios que fundamentalmente atacan a las estructuras cognitivas del Estado y a los factores de cohesión social. Porque acuérdate que la guerra, en realidad, nosotros tenemos un concepto militar de la guerra que viene de la tradición occidental, de Clausewitz, de Jomini, pero hay países que han luchado por miles de años. En el caso, por ejemplo, la cultura china tiene una visión de la guerra completamente diferente. Cuando tú leas Sun Tzu, tú te das cuenta de que para ellos la guerra efectiva, el general exitoso, no es el que va al campo de batalla, sino el que, sin ir al campo de batalla, logra vencer al contrario. Y eso tiene que ver mucho, eso tiene que ver mucho con las percepciones, tiene que ver mucho con los espías, tiene que ver mucho con las maniobras para, por ejemplo, tú desestabilizar al contrario. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno,
el mundo moderno está tan interrelacionado que entonces esto ya es un elemento de guerra híbrida. Ya. Y estamos en una situación, Pelegrín, que El virus, para poner un ejemplo, es una es manifestación un elemento de la de guerra híbrida. ¿Por qué? Vamos a poner que fuera un accidente y no un ataque disimulado como accidente. Vamos a poner que fuera un accidente. Miren, todo lo que siguió fue un manejo belicoso de la pandemia. Diplomacia, de las vacunas, manipulación de las percepciones. Causó guerra tensión de esa información. situación, causó. Claro, no, desestabilizó el mundo. Todavía. El mundo todavía está Y la sufriendo expansión las consecuencias. económica es una manifestación también. La franja y la ruta de la seda, por ejemplo, era un gran proyecto chino. Digo era porque ya en este contexto los chinos van a tener que reformular la ruta. Y la franja no va a poder hacerse como ellos lo habían pensado. Sí. Pero propiamente se están usando todos los medios. O sea, cuando ahora mismo un grupo de mujahidines toman un camión, un vehículo pesado, y arremeten contra un grupo de turistas en el sur de Francia, para poner un ejemplo, es una expresión de guerra. Pues tú estás usando un medio que no está hecho para eso. No está hecho para eso. Un avión de línea no está hecho para estrellarlo en el Pentágono. Bueno, Es parte de la eso guerra. es guerra. Ahora, cuál es el efecto de eso? El efecto de eso, por ejemplo, el ataque del 9/11, para ponerte un ejemplo, se hizo con aviones de línea y fueron 22 jóvenes estudiantes. Bien. 22 jóvenes estudiantes que tomaron 4 aviones. ¿Cuál fue el efecto que se procuraba? Demostrar que Estados Unidos no era invulnerable. La debilidad de Estados Unidos. Y Que se le declaraba la guerra. que no era inatacable, que lo podían atacar en el corazón mismo Y desde adentro. y desde dentro, y que ellos no tenían manera. ¿Qué generó? Bueno, una guerra mundial asimétrica contra el terrorismo. Pero a su vez, todo eso ha venido conectándose con otro tipo de conflicto hasta que llega el conflicto militar. Correcto. Entonces, por eso te digo, la guerra híbrida ataca las estructuras cognitivas Pelegrín. del Estado. Cuando tú ves todo este movimiento de tumbar todas las estatuas, señores, hasta la estatua de Jefferson Sí. la han desmontado Fue en Estados derribada. Unidos. Pelegrín, vamos a pedir un permiso porque tenemos que ir a una pausa. Y para que volvamos con ese tema y tratemos temas, Sí, sí. como que lo unifiquemos, como que Vamos lo a unir- conectemos con lo que puede pasar. Con lo y que puede está pasar pasando aquí en la región Gran Caribe. Vamos a una pausa, estamos conversando con Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, pero Pelegrín es un pensador, un intelectual. Yo tengo la propiedad de decir, fui legislador con él, para mí fue el legislador más activo. Yo creo que él y Tirso Mejía Ricard tienen una medalla de ser los legisladores más activos que tuvo ese periodo, que fue un excelente periodo. No, ese fue un único. Yo creo que el único. No, hay varios, pero ese fue excelente. Nos vemos en breve con Pelegrín Castillo. Y los brinos podían. Bueno, regresamos, estamos conversando un excelentísimo diálogo con Pelegrín Castillo sobre la geopolítica y la influencia global prácticamente en cada una de las zonas. Y que Pelegrín, no nos deje Pelegrín sin que toquemos el patio. Por que eso- se nos va y no hablamos de aquí luego. Vamos a entrar al patio, Vamos a porque entrar al todo patio. lo que es el drama de este choque de potencias en el Gran Caribe tiene mucho que ver con estas relaciones y este flujo migratorio con el que nosotros nos estamos enfrentando. Y que Pelegrín tiene toda su vida luchando por la identificación de la solución
a ese problema. Y yo quiero caer ahí, Pelegrín, porque todos los gobiernos han hecho algo, unos más que otros, y todos han permitido también que esto se profundice. Pero yo quisiera que Pelegrín me diga, en esta situación actual, ahora, yo vi al presidente Luis Abinader hacer lo que han hecho otros presidentes en escenarios internacionales, pedir que carguen con Haití, las grandes potencias. Pero él se atrevió a iniciar la construcción de un muro y a continuar una política de apresamiento y de deportación. Mira, yo creo que hablemos de eso. En justicia y verdad, hay que reconocerle al presidente Abinader que de los presidentes de los últimos tiempos, el que ha tenido mayores arrestos, mayor decisión, determinación, claridad en el planteamiento de estos temas, ha sido él. Ha sido enfático, ha sido reiterativo. De hecho, creo que está en el programa de gobierno del PRM, un cambio en la política exterior frente a Haití, porque cuando se dice no hay solución dominicana al problema haitiano, se están diciendo muchas cosas. Sí. Porque se le está diciendo a los organismos internacionales que tienen que abandonar el esquema de que nosotros podemos ser el Estado pivote, los administradores de esa crisis, y cobrar por esa crisis. Y que como que es un pleito de familia. No, y el enfoque que ha predominado es, miren, ese es un problema que no tiene solución a través de la reconstrucción. Administren ustedes la crisis y cobren por administrar la crisis. Aquí, cojo para allá. Eso es cierto. El presidente Abinader en eso ha sido claro. Ahora, yo le he dicho al presidente Abinader, nuestro amigo, que en política internacional, la política internacional es implacable. Implacable. Si los estados formulan una línea y no obran en consecuencia, eso se revierte contra el país. Porque la política exterior tiene que estar respaldada por la política interior. Y la política interior tiene que ser congruente, consistente, que le dé credibilidad a la política exterior. Entonces, ¿cuál es el problema que uno ve? Que no es un problema exclusivo de un gobierno, es un problema del Estado dominicano, del proyecto nacional dominicano, que cuando llega la hora de tomar decisiones para reforzar esa visión en el plano internacional, entonces aquí hay sectores que de una u otra manera están trabajando con el viejo esquema, que han hecho compromisos, especialmente los grandes grupos empresarios, con los poderes internacionales, y ven que sus intereses pueden estar en riesgo. Esos poderes internacionales, ¿a quiénes presionan? A los grandes grupos económicos. Y los grandes grupos económicos, ¿a quiénes presionan? A los políticos. Entonces, nosotros venimos diciendo, miren, lo dijimos en la reunión que convocó el gobierno en el Palacio, donde nos dieron explicaciones sobradas para que esto se asuma como una política de Estado. El compromiso de todos fue, miren, en esta materia, República Dominicana tiene que unificarse. Nosotros todos tenemos que sentarnos a discutir lo que es una política de Estado. Y se empezó a trabajar en eso. Se produjeron 4 reuniones con representantes altamente calificados de la oposición y del gobierno. Eso se ha parado. Y yo sé que hay un sector que no comparte esa visión. Pelegrín, yo te voy a interrumpir. Y hay otro sector que cede mucho a las presiones externas. Por ejemplo, eso que pasó en Santiago, para poner un ejemplo reciente. Lo de la firma de que la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago firmaron un acuerdo con el consulado haitiano y anunciaron lo que ellos anunciaron ahí. Eso debió merecer automáticamente una respuesta del gobierno, de la Cancillería y del Ministerio Interior. Pero eso no se puede hacer al margen
No se puede hacer al margen. Al cónsul ese había que llamarlo y decirle, mire, usted está violando La carta. los convenios. Sí, pero por igual al empresariado, Pelegrín. Pero, Y no ha habido una sanción. pero no ha eso habido es, ¿qué ha pasado? No ha habido reacción. silencio total. Entonces, ¿cómo lo interpretan fuera? Pelegrín, me permite. Ese es el problema. Te digo, Esto es la dualidad. para continuar con lo que has planteado y en eso que vas ya empezando a decir, has reconocido que el presidente es quien ha hecho de los últimos gobiernos los mayores planteamientos, las mayores tesis, los anuncios, las posiciones internacionales. Ahora bien, eso inmediatamente colijo que me topo con una realidad. La inmigración ilegal continúa igual. Entonces, se ha hablado, se ha dicho, pero en la práctica seguimos igual. ¿Es así? Mira, sí y no. Ya hay un cambio porque en la definición de política, tú notas de que no solamente se dice que no hay solución dominicana al problema haitiano, sino que el problema haitiano no es un problema de migración. Ya el presidente dijo, es un problema de seguridad nacional, que es mucho más que eso. Exacto, con más Es razón. un problema internacional con implicaciones de seguridad nacional, pero con implicaciones de seguridad internacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordarle a todos los países de la región que si nuestra seguridad se afecta, si la estabilidad de la isla se afecta, se altera, la seguridad continental está en riesgo. Óyeme, ahí, esta es la isla más habitada, 22 millones, 23 millones de habitantes. Ahí se está concentrando la mayor cantidad de armas modernas. Armas modernas. Modernas, municiones, mercenarios, comunicaciones, dinero de todas partes del mundo, pero especialmente de las mafias. Y uno tiene que preguntarse, porque el gobierno lo ha planteado sutilmente, sin acusar. Uno tiene más libertad para decir las cosas que el gobierno no puede decir. Bueno, ahí están montando deliberadamente un escenario de conflicto. Y lo están montando por diferentes motivos, o respondiendo a diferentes agendas. Por ejemplo, en Haití hay un grupo que lo encabezaba el presidente asesinado, Moïse, que entiende que Haití solo se puede gobernar con una dictadura, con una presidencia fuerte. Y ellos estaban enfocados en hacer una reforma constitucional para volver a una especie de neoduvalierismo. Pero hay otro grupo, en este caso encabezado por Aristide, por el senador Moïse Janchar, por otros líderes importantes de Haití, que entienden que el problema de Haití no se resuelve con una presidencia fuerte solamente, sino rompiendo los vínculos neocoloniales con las potencias que se han proclamado amigos de Haití, pero que en la práctica, con amigos así, no se necesitan enemigos. Entiéndase Estados Unidos, Canadá, Francia, la Unión Europea, Brasil. Entonces, ese grupo, que tiene un enfoque ideológico, plantea una expansión está de las planteándose relaciones. una revolución nacional. Por eso tú ves que se están produciendo todo esto. Esas bandas no son bandas como las maras. No, esas son bandas fruto de la descomposición del Estado y de las fuerzas de seguridad de Haití, pero le responden a grupos económicos, a partidos políticos, a intereses internacionales, a narcotráfico. Entonces, cuando tú ves todo eso ahí, óyeme, nosotros estamos en peligro, y no en cualquier peligro. Ya lo decía ahora recientemente el embajador Arcelí, que es una persona que está muy enterada. Esa banda es un problema de tiempo. En algún momento van a entrar a operar, si es que ya no lo están haciendo subrepticiamente,
en República Dominicana. Porque pues, es hasta por necesidad que ellos tienen que hacerlo. Pero no es verdad que esas bandas, como se ha querido... Mira, yo en eso, habrá bandas que hacen secuestros para... Hay un promedio de 7 secuestros diarios en Haití. Ahora mismo hay un camionero dominicano secuestrado. 7 secuestros diarios. Pero no es verdad que esas bandas viven del secuestro. El secuestro, la violencia, los asesinatos, en realidad tienen una lógica, que es producir un caos general a través de la violencia y eventualmente un éxodo masivo hacia República Dominicana. ¿O ustedes creen que es una casualidad que en el gobierno pasado, con fondos del Departamento de Estado, se estuviera preparando el plan de contingencia de flujo masivo de migrantes en República Dominicana para la apertura de campamentos en toda la zona ¿En el gobierno pasado de cuál? ¿Del país? De Danilo Medina. No me digas. Sí. Cuando, ¿Preparar el campamento claro, aquí? ese documento incluso yo lo revelé. El presidente y el canciller dijeron que ellos garantizan que el gobierno no lo asume. Yo le dije, miren, como esto se hizo en coordinación con otro estado, es decir, con Estados Unidos, lo correcto es que mediante un acto administrativo el Consejo Nacional de Migración deje sin efecto ese documento que estaba siendo elaborado por el Instituto Nacional de Migración, por doña Florinda Rojas. Doña Florinda Rojas, que en realidad estaba trabajando directamente ¿con quién? Con Willy Lozano. Entonces, nosotros podemos ser ingenuos. Y ella no podía hacer eso sin la anuencia del... Hombre, eso se estaba haciendo con apoyo de la OIN, con apoyo de la ACNUR y con fondos del Departamento de Estado. ¿Estás de acuerdo con lo que ha sido prácticamente un consenso? Lo digo así porque es lo que he visto, de que Dominicana no firmara recientemente fue la una declaración posición final fue una posición de la cumbre correcta del presidente, y creo que la cumbre reveló varias cosas. O sea, la posición del presidente en lo personal fue la posición correcta. Pero fíjate que se reunió con el liderazgo haitiano, con el premier Henry, inmediatamente tuvo que salir a aclarar lo tratado. Pero lo más preocupante no fue eso. Lo más preocupante es que esa cumbre, como dijo el senador Marcos Rubio, debió poner como punto 1A en la agenda el abordaje de la crisis haitiana. Y no lo hizo. No, solamente lo planteó el presidente. Lo planteó el presidente dominicano. La posición del presidente dominicano debió ser secundada por los presidentes que se han comprometido con nosotros en esa línea, porque el presidente de Panamá y el presidente de Costa Rica y el presidente de Ecuador ahora, lo que da origen al proyecto Desarrollo en Democracia, es el tema haitiano. Entonces, si nosotros en el continente no somos capaces de rescatar y reconstruir Haití con fuerza del hemisferio y quizás algunas otras fuerzas del mundo, podemos seguir hablando de todo lo que estamos hablando. Y ha mencionado Ecuador, Óyeme, que es uno de los países que está sufriendo la migración haitiana. En Ecuador. Claro. Hay una presencia muy masiva. Es que eso, mira, yo estuve en Chile hace un par de años y allá hablé con dirigentes chilenos y hablé con la gente de la Embajada Dominicana allá. Y el convencimiento general es que lo que está pasando, lo que estaba pasando en términos de flujo migratorio, pasaba por Venezuela. Y de alguna manera tenía que ver con la política de Venezuela para todo el continente. Porque allá estaban llegando con pasaporte venezolano, dominicano, del bajo mundo de aquí. Gente de mafias de Centroamérica llegando a Chile con pasaporte venezolano. Y metieron en poco tiempo 250.000, 300.000 haitianos.
óigame, que para Chile es un problema migratorio, porque es un problema migratorio en Chile. Para nosotros, que tenemos 48.000 kilómetros y que estamos aquí al lado de ellos, tenemos 1,5 millones, 2 millones con tendencia a crecer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí casi el 20% o 25% de los hechos violentos que se están cometiendo en República Dominicana involucran haitianos, como víctimas o como victimarios. Y eso es con tendencia a crecer. Entonces, ya tú vas viendo las señales de rebeldía, de resistencia, de pérdida de cohesión social y territorial. Porque se habla del hoyo de Friusa del país. Pero tú te vas cerca de Mao, a la comunidad de Pretile, que no se menciona, y esa es la primera gran comunidad haitiana en el corazón de la línea noroeste. Y lo que pasó en Ciudad Juan Bosch. Aquí hay mucho, a mí me ha tocado caminar. Yo caminé en la provincia de Payat, la provincia... En Villatrina, allá arriba, eso es un problema muy serio. Y esos caminos jamás. Y te vas al norte, a la montaña, y vas a encontrar en las cuencas altas y medias una gran cantidad. Una asistencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Un conflicto. El país que menos quiere un conflicto somos nosotros. Ahora, una isla con 22 millones, con la densidad demográfica, con los desequilibrios que hay, con los problemas históricos, si no se hace un esfuerzo de estabilizarla a través del rescate y reconstrucción de Haití en Haití, no hay solución. El problema es el Pelegrín, este conversatorio, que es una conferencia, lo que nos ha dado, gracias. Yo quisiera como que nos decorte aquí. No. Porque porque el tema es muy amplio y yo quiero hablar de lo que ha sido la ley que Pelegrín del 20%, que no lo aplican los empresarios y que la desafían de una manera impune, una cosa increíble. Tenemos que volver a hablar de eso. Vamos a hablar de un concepto que yo estoy manejando, la finca con pasaporte. Sí. Bueno, señores. Otra creatividad. Nos sentimos altamente orgullosos y complacidos de esta presencia de Pelegrín Castillo Semán aquí en Periodismo y Sociedad, hablando del tema que tiene que ver con este conflicto fronterizo, pero con este conflicto del Caribe, con el choque de los intereses de las grandes potencias en el Caribe. Gracias, Pelegrín. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno.